reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer. Cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón, tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte. Y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del evangelio. Tu deseo yo cumpliré. Guíame a toda nación para que a los remanentes levante para ti. Cuando miro hacia mi pasado y presente y reflexiono en él, tú me guías y me haces saber lo que he de hacer. Cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón, tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte. Y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad
nombre. Le invitamos a proclamar su gloria a naciones en tinieblas, brillemos su luz. Mientras oramos a Dios, nos avivará. Cristo Rey y Salvador, restaura esta tierra. Levanta tu iglesia y haz sana esta nación. Cristo Rey y Salvador, restaura esta Levanta tu iglesia y haz sanar esta nación. Así dice la palabra de Dios en Efesios 1, 21 al 23. Sobre todo principado de autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra de Dios. ¿Qué tan importante es levantar un título de oración correcto para la iglesia? Es tan importante porque ahí está la dirección de vida, ahí está el deseo de Dios. En Efesios capítulo 1, que es el texto bíblico que acabamos de leer, del versículos 15 al 23, Pablo levanta una oración para la iglesia, para que todos los creyentes, la iglesia pueda disfrutar realmente esta oración. Pero ¿cuál es el propósito? Ese es el título del mensaje de hoy. Una iglesia para la sanidad de todas las naciones. Miremos el texto bíblico del día de hoy en lo que es Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Quiero que lea conmigo nuevamente y miremos esta oración que hace Pablo a la iglesia de Éfeso. Así dice la Biblia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado, a cual las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándolo los muertos y sentándolos a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Dice Pablo que la iglesia está lleno de la plenitud de Dios. Quiere decir que la iglesia es suficiente a través del evangelio, a través de Cristo. Es una oración que debemos levantar como iglesia en esta época. ¿Para qué? Como lo dijimos en el título de esta semana, una iglesia para la sanidad de todas las naciones. Es importante ir con esta corriente para nuestra iglesia y los campos. Miremos la introducción importante del día de hoy. Comencemos con una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que Dios levantó su iglesia en esta tierra? ¿Usted conoce esa respuesta? ¿Cuál es la verdadera razón de que Dios levantó su iglesia? No solamente la nuestra, la iglesia, su iglesia en esta tierra. No es para otra cosa, es para salvar el mundo. Así que si nuestra iglesia, Dios lo levantó en esa región, no solamente es para salvar esa región, sino no solamente para salvar un país, sino para todas las naciones del mundo. Eso es la sanidad. Es lo que queremos hoy compartir, la sanidad a todas las naciones. Si esto es así, entonces no debemos ser creyentes, no solamente que van al templo o a la iglesia. No debemos ser solamente identificarnos porque tengo que ir a cumplir o porque tengo que ir a orar o tengo que ir a ofrecer mi talento, mi posición. Está bien. Pero lo más importante es que yo como creyente, como templo, debo disfrutar mi identidad, no solamente en la iglesia, sino en todos los campos. Ese es el rol de la iglesia. Usted es la iglesia. En usted vive el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 fue comprado por su sangre. En 1 Corintios 6:19. Si es así, debemos de glorificar en nuestro cuerpo, que es el templo, que es la iglesia, en todos los campos. Que esto significa que Dios nos ha levantado para traer la sanidad verdadera a todas las naciones del mundo. Es importante recordar esta introducción porque ahí está la dirección. Si no sabemos esto, la iglesia, el creyente, el templo, caerá solamente en distracciones, caerá solamente en ansiedades. Incluso la iglesia puede llegar a un total desesperación y el campo seguirá sufriendo. Por eso, ¿qué cosas necesitamos nosotros comprender para ser la iglesia que Dios ha levantado para la sanidad de todas las naciones? Primero, el comienzo correcto. Claro que nosotros debemos comenzar correctamente. Y para comenzar correctamente, tenemos que levantar un tema de oración o título de oración correcto para la iglesia. Porque queremos salvar los campos, queremos traer sanidad a los campos. Y el título de oración correcto para la iglesia no es del pastor o no es de los creyentes, viene de Dios. Y hoy queremos nosotros por eso compartir los 5 títulos de oración que Dios nos ha dado también a través de su palabra y con ellos podamos ir siempre a la dirección. Esto va a ser nuestro tema de oración de toda la vida, porque ahí está el núcleo para lo que la iglesia fue levantado en esta época. Primero, ¿cuál es el primer título de oración? ¿Cuál es el primer comienzo correcto? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelismo, las misiones, los ministerios o lo que usted haga, el pastorado, sin el evangelio, no es nada. El comienzo de todo es que el evangelio tiene que ser el fundamento de la iglesia. O en otras palabras, es el pacto dado por Dios. Y ese debe ser mi pacto. Ese es el evangelio. Jesús es el Cristo. Es el verdadero profeta que abrió el camino y resplandeció la luz del evangelio en los campos. Así las personas se puedan acercar a Dios. El verdadero sacerdote que quebrantó las tinieblas y las maldiciones, perdonó nuestros pecados. Y el verdadero rey que deshizo, quebrantó la oscuridad y las obras del diablo que no tenía atrapado en el destino y la muerte. Ese debe ser el inicio, el evangelio como mi pacto, como el fundamento de mi vida como la iglesia. Lo segundo, que debe ser un título de oración y debe ser el comienzo correcto, entonces será el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es mucho más que ir a la calle o entregar tratados o tocar las puertas. Eso está bien. El evangelismo comienza yo teniendo una visión correcta del campo. Así empieza el evangelismo.
Para no ser engañado por el ambiente o por las circunstancias, tengo que tener la visión dada por Dios. El campo está en desastre. El campo está atrapado en las tinieblas. El campo está en total desesperación. Está bajo la maldición y el destino. Y el evangelismo correcto es ver correctamente ese campo y así dar la respuesta. Tercer título de oración de la iglesia que se debe levantar correctamente es las misiones. El evangelismo es donde quiera que yo esté, porque en el evangelismo está mi visión en el campo donde yo estoy. Pero las misiones es mucho más que solamente el lugar donde estoy. Las misiones es el sueño de Dios. Las misiones es el sueño que Dios va a cumplir absolutamente. Por eso el sueño de Dios tiene que ser mi sueño. ¿Y cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál ha sido el deseo de Dios y el sueño durante toda la historia bíblica? Que el mundo conozca quién es Cristo, o sea, la evangelización del mundo. Cuando nosotros tenemos esta título de oración correcto, nosotros podemos disfrutar esa corriente. Mi pacto, ¿cuál es mi visión? Realmente, ¿cuál es el sueño de Dios? El evangelio, el evangelismo y las misiones. Entonces seguiremos levantando el cuarto título de oración. Y como el cuarto título de oración es importante porque ahí está el comienzo correcto, es que debemos en el lugar donde estemos cambiar la cultura. ¿Qué significa la cultura? Este mundo tiene su propia cultura, está siendo arrastrado sobre sus propios pensamientos e ideologías. Nuestros jóvenes están atrapados en la cultura de este mundo. Ya no se ve la cultura del evangelio. ¿Por qué el mundo está así? Es por la causa de la separación de Dios, por la causa del pecado y Satanás. El ser humano está caído en enfermedades no solamente físicas, sino espirituales. Esa cultura tenemos que cambiarlo, pero no podemos hacerlo con nuestro método. No es con el método del pastor, tiene que ser con el método de Dios. Y eso es la imagen. Y a través de orar por un templo, para que el templo pueda ser la luz que resplandezca a través de los creyentes en ese campo y cambiar la cultura de la oscuridad a la cultura del evangelio. ¿Con qué imagen lo vamos a hacer? A través de la sanidad. A través de la sanidad con la palabra y la oración. Ese es el secreto que Dios nos ha dado. Y por eso no podemos vivir bajo nuestro método, a lo que yo creo. Tiene que ser la imagen correcta. Y esa imagen es la palabra y la oración. Y así podremos cambiar la cultura. Entonces veíamos nuestro quinto título de oración o nuestra quinta dirección. ¿Cuál es? Es que a través de estos temas de oración, con el inicio correcto, podamos levantar como quinto líderes espirituales. No solamente líderes físicos. ¿Qué es líderes espirituales? Líderes como Josué y Caleb, que no se dejaron engañar por el campo, sino que se aferraron al pacto. Y eso debe ser nuestra práctica. Tiene que ser nuestra obra maestra eterna. Es lo que nosotros debemos que transmitir correctamente. Estos 5 puntos que es el evangelio, el evangelismo, las misiones, cambiar la cultura a través de la sanidad y levantar líderes espirituales, tiene que ser la dirección correcta y el título de oración para la iglesia. Mi pacto, la visión, mi visión, el sueño que debe ser mi sueño, la imagen y la práctica, la obra maestra eterna que debo yo transmitir y dar como herencia eterna. Si este es el comienzo correcto y con estos 5 puntos nos trasladamos a ver el campo, entonces llegaremos a un segundo punto importante para hacer la sanidad para todas las naciones como iglesia. ¿Cuál sería este segundo punto? Es transmitir. O sea, toda iglesia tiene un comienzo, ¿verdad? Ya vimos el comienzo, mis temas de oración. Toda iglesia debe continuar y continuar significa transmitir. ¿Qué es lo que debemos transmitir? Porque nosotros, nuestra generación que estamos ahora, nuestros ancianos, algún día terminarán el ministerio y dejarán esta tierra, igual nosotros. Por eso, para poder continuar la iglesia que traiga sanidad a las naciones, tenemos que transmitir correctamente. ¿Y qué tenemos que transmitir? ¿A quiénes debemos transmitir este comienzo correcto? Estos 5 puntos que hablamos en este primer punto, ¿a quién debemos transmitir? A la siguiente generación. Claro que tiene que ser a la siguiente generación, porque ellos son los que continuarán. La palabra remanente significa los que han quedado, los que quedarán y los que harán que otros queden.
Esos son los remanentes. Esa generación se va a levantar y debemos orar para transmitir correctamente el pacto que es el evangelio, la visión que es el evangelismo en los campos, las misiones que es el sueño de Dios, la imagen que es cambiar la cultura y levantar líderes espirituales, que es la obra maestra. Eso debe ser lo que debemos transmitir a la siguiente generación. Y que ellos aferran a este pacto tiene que ser la mayor respuesta. En el Salmo 78, versículos 6 al 7, cuando usted lee el Salmo 78, versículos del 6 al 7, vamos a leer, nos dice de esta manera. Salmo 78, 6 y 7 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Qué tan importante es transmitir el mensaje correcto para que ellos puedan continuar hasta con su siguiente generación. No solamente hablamos de la generación que viene, sino la que continúa y la que siga la tercera y cuarta. Eso es continuar. Eso va a ser la iglesia que traerá la sanidad a todas las naciones y que podamos transmitirle el valor más importante a esa siguiente generación. Y podemos resumir 3 valores importantes que debemos transmitir a la siguiente generación. Principalmente, que nuestro remanente, nuestra siguiente generación pueda saber el valor de la iglesia. ¿Quiénes son ellos dentro de la iglesia? ¿Por qué Dios lo ve con mucho valor a ellos también? Ellos deben ver ese valor dentro de la iglesia. Lo importante de segundo, de valorar el culto. ¿Qué es el culto? ¿Por qué el culto? ¿Cuáles son las respuestas del culto? ¿Por qué el culto debe ser mi vida, mi oxígeno? Eso debe transmitirle como mucho valor a la siguiente generación y transmitirle el valor de la palabra. No solamente una persona que oiga o lea la palabra, sino un remanente que pueda estar en la corriente de la palabra, de estar en esa corriente donde Dios obra y se cumple en esos campos. Eso es lo que debemos hacer para continuar en nuestra siguiente generación. No olvidemos, iglesia, que nuestros remanentes son los protagonistas. Nuestra siguiente generación son las figuras principales que salvarán, como le dice el futuro, a todas las naciones, no solamente del presente, sino del futuro de nuestra iglesia. Aferrémonos a esta oración, transmitamos correctamente y continuemos. Y así al tercer punto de este mensaje, al final. ¿Cuál es el final que la iglesia debe ver? ¿Cuál es el final que la iglesia se debe de aferrar? Nosotros no debemos preocuparnos por el final. Ya el final está establecido dentro de la soberanía de Dios y Dios lo tiene todo en su palabra. Entonces, ¿cuál es el final que yo debo aferrarme como la iglesia? Primero, Hechos capítulo 1, versículo 8. Es la evidencia de que yo soy testigo a todas las naciones del mundo. Yo soy ese testigo. Ese es el final de mi vida, hasta mi último suspiro. Soy esos discípulos de evangelismo de Mateo capítulo 28, 19 al 20, que iremos a todas las naciones y levantaremos esos discípulos que están en ese campo, esa siguiente generación que continuará con la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso debe disfrutar la iglesia hasta el final de su día. Y por último, una iglesia que pueda disfrutar el cumplimiento de la palabra en Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Claro que este evangelio será predicado. Dios cumplirá su palabra y nosotros estar dentro de este itinerario, de este viaje, de este cumplimiento de esta palabra como iglesia es la mayor bendición. Quiero terminar antes de la conclusión. Como iglesia es ver el cumplimiento de la palabra por adelantado. Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce a su iglesia. Dios levantó a su iglesia y Dios se encarga de su iglesia. Nosotros debemos estar aferrados y gozosos porque nosotros estamos dentro del cumplimiento de la palabra y que Dios lo va a hacer. Y miremos por adelantado esa respuesta. Quiero concluir en esta hora en el mensaje de hoy, recordando que Dios nos ha llamado en este tiempo de una iglesia para la sanidad de todas las naciones. Si somos esa iglesia, debemos aferrarnos correctamente al pacto. La conclusión del día de hoy.
quiero decir dos cosas importantes. Somos una iglesia que se aferra a lo eterno. Para nosotros estas 5 peticiones que estamos orando, estos 5 títulos de oración, que es el comienzo correcto, para nosotros no es solamente una oración que hacemos cada semana, es que nos estamos aferrando a lo eterno. El evangelio es eterno. Cristo es eterno. Sí, que las personas, que las almas que a través del evangelismo y las misiones conocerán a Cristo, eso es lo eterno. Que podamos cambiar la región a través del sueño de la evangelización del mundo, eso es el Dios, ese es el deseo del Dios eterno que está con nosotros. Tenemos que aferrarnos como a la iglesia a lo eterno, a lo que no cambia, a lo que es para siempre. No olviden que si nosotros nos aferramos a lo eterno, Dios nos dará respuestas eternas. Dios se encarga de su iglesia. Dios obrará en su iglesia. Absolutamente Dios cumplirá su palabra en su iglesia. Y nosotros como discípulos de evangelismo, como remanentes, como siervos, como la iglesia, nosotros estamos dentro de este mejor plan, el mayor plan de Dios. Que el mundo conozca que Jesús es el Cristo. Así como Pablo levantó una oración en Efesios capítulo 1, nosotros podamos aferrarnos al Cristo resucitado, al Cristo que tiene todo el dominio, el poder y la majestad, el que no hay nada que esté por encima de él. Este Cristo que es la cabeza de la iglesia, que tiene el dominio y la potestad. En este Cristo nos aferramos. Y esta iglesia que se aferra a este evangelio será una iglesia que traerá sanidad a todas las naciones. Oremos correctamente y entremos al mayor deseo de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por llamarnos como la iglesia que salvará a todas las naciones. Por levantarnos en una región, en un país, para que podamos ser testigos en todos los campos. Que los líderes y obreros remanentes de la siguiente generación se puedan levantar a una sola dirección bajo tu deseo, Dios. Gracias por enseñarnos el comienzo correcto y lo que debemos hacer para continuar y aferrarnos al final de lo que tú has preparado para nosotros. Y como iglesia, Señor, te damos gracias, Señor. Oramos, Señor, con acción de gracias por este mensaje, para que toda la iglesia vaya con la dirección del mensaje durante esta semana y durante toda su vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.